Bueno, nosotros continuamos cuando son las 8:13 de la mañana y vamos a hablar sobre eso que les mencionábamos al inicio, y es esta suspensión temporal de trabajo, del contrato de su trabajo. ¿En qué consiste? ¿Qué es? ¿Cómo se debe funcionar? En fin, todas las dudas las vamos a evacuar con María Marta. María Marta Salazar Muñoz. Ella es abogada del trabajo laborista, y le damos la bienvenida esta mañana aquí a Café Nacional. Bienvenida, María Marta, gracias por acompañarnos aquí a través de la vía digital, a través de Café Nacional. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo en este momento, y le agradezco muchísimo la invitación. Gracias, María Marta. Cuando hablamos de suspensión de trabajo, ¿qué es? ¿A qué nos referimos? Sí, cuando hablamos de suspensión de contratos de trabajo nos referimos al procedimiento por el cual se puede interrumpir el pago de salarios al trabajador, y al mismo tiempo el trabajador pierde la obligación de brindar el servicio al patrono. Es decir, se pierde el salario y del patrono hacia el trabajador, y el trabajador no brinda servicios tampoco al patrono. Este procedimiento se encuentra establecido en nuestro Código de Trabajo y dentro del reglamento aplicable que se emitió mediante decreto ejecutivo días atrás. Ok, esto quiere decir, por ejemplo, que previo a la situación del COVID-19 que estamos viviendo, ya existía la posibilidad de que algún patrono pudiera realizar una suspensión temporal de trabajo. Sí, sí estaba prevista dentro del artículo 73 del Código de Trabajo y siguientes. Nada más lo que se hizo fue que se emitió mediante decreto ejecutivo el reglamento para poder aplicar este procedimiento. Ok, este procedimiento, y antes lo estábamos mencionando nosotros aquí en el set, tiene un límite, un máximo. Un patrono puede hacer una suspensión temporal del contrato por un máximo de tiempo. ¿Cómo se establecen los tiempos? Sí, es así. Recordemos que ahorita estamos en un estado de emergencia y pues hay muchas excepciones. Entonces, hasta el momento, previendo que la suspensión sea temporal hasta por 3 meses, pero pueden ser prorrogables por 3 meses más, dependiendo de la situación que enfrente Costa Rica. Por eso es tan importante que la gente se quede en casa para evitar contagios y que la situación pues no siga manteniéndose, ¿verdad? O que enfrentemos una crisis más grande. María Marta, ¿cómo se le informa o cuál es la manera correcta del procedimiento en el que el patrono le informa a su colaborador que va a haber una suspensión temporal de trabajo? ¿Cuál es ese procedimiento que deben seguir? Sí, el patrono debe presentar la solicitud ante la Dirección de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. También el patrono debe tener en cuenta que debe demostrar las circunstancias por las cuales le es imposible continuar con la operación de su empresa u organización de acuerdo con el artículo 74 del Código de Trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el patrono pueda demostrar o una de dos, porque hay tres causales, pero en este solo vamos a tomar 2 en cuenta, en el del artículo 74, que al patrón le haga falta materia prima o por caso fortuito fuerza mayor, que en estos 2 casos está sucediendo. Hay gente que se está quedando sin materia prima, patronos, y por caso fortuito fuerza mayor por el tema de la pandemia que se ha visto afectado el comercio. Entonces tiene que demostrar que ha tenido una afectación en eso, presentar la solicitud, y si el Ministerio de Trabajo la rechaza, tiene que reinstalar a los trabajadores en los puestos y pues pagarles lo que les queda debiendo. Ok, no es una cuestión entonces, María Marta, de que yo como patrono digo, ay, la estoy viendo fea en este momento y entonces voy a suspender temporalmente 3 o 4 contratos de mis trabajadores o trabajadoras. A mí, digo, puede ser cierto, por supuesto, que la esté viendo muy fea en este momento, pero no es una decisión que yo tomo de manera unilateral. La dirección del Ministerio de Trabajo es quien debe de aprobar esa solicitud que el patrono hace. Es muy importante hacer esta diferencia. Digamos, si el patrono está muy feo, el patrón está viendo muy feo. María Marta, la voy a interrumpir, María Marta, porque se le está cortando ahí por la conexión de internet. Repítalo Okay. Bueno, nuevamente. que tal vez se acomoda un poquitito el micrófono, el micrófono. Y repítalo otra vez, perdón, para que a la gente le quede muy claro. Entonces, ¿ya se escucha bien? Ahí, listo, vamos a ver. Ok, que es muy importante, por ejemplo, que el patrono, o sea, ya usted dice que la está viendo muy fea, ¿verdad? Que lo demuestre.
hay certificaciones de contador público que puede decir en cuánto disminuyeron los ingresos y que le es imposible seguir operando un local. Ahora, por lo que usted me pregunta, le voy a poner un ejemplo. Si hay una empresa, qué sé yo, que vende suministros médicos que ahorita son muy importantes, pues evidentemente no va a tener tal vez una afectación porque más bien están subiendo las ventas. Ajá. Entonces, no es una medida que uno pueda tomar precautoria y decir, uy, mejor cierro antes de que me vaya mal. No, usted ya tiene que estar enfrentando una afectación, ¿verdad? Que aplique el artículo 74. Ahora, otra cosa muy importante que los trabajadores a veces se confunden, y es que no necesita la autorización previa del Ministerio de Trabajo. Sí tiene que enviar la solicitud al Ministerio de Trabajo, Ajá. pero en ese tanto, mientras el Ministerio de Trabajo resuelve, que pueden ser 2 semanas, 3 semanas o una, dependiendo, porque tienen un montón de solicitudes, si le rechazan la solicitud, entonces el patrono tiene que reinstalar a todo el mundo en el puesto. Ok. Entonces sí es como una decisión unilateral, pero si se la rechaza el Ministerio de Trabajo y apelaron y aún así la vuelve a rechazar, entonces sí tiene que reinstalar a los trabajadores. María Marta, perdón, antes usted también mencionaba lo del periodo de los 3 meses, prorrogable a 3 meses, pero yo también me queda la duda, ¿son 3 meses desde el momento que se hizo el decreto o en este momento, por ejemplo, un patrono puede decir, hoy estamos, ¿qué? 16, Hoy es 16. 16 de abril, dice, bueno, o me aprobaron la solicitud, voy a suspender temporalmente tantos contratos y los 3 meses corren a partir de hoy, 16 de abril. ¿Cómo funciona ese? Sí, la ley es muy clara en eso. Por ejemplo, si yo me vi afectada a partir de hoy, entonces a partir de hoy tengo 3 días para comunicarle al Ministerio de Trabajo a quienes voy a suspender. Tiene que suspender también a las personas de una manera objetiva, ¿verdad? No es que voy a suspender a las 3 mujeres que están en periodo de lactancia. Ajá. Ok, eso es muy importante. Entonces, uno, por ejemplo, puede experimentar más bien ahorita o hasta dentro de una semana o en 2 semanas una afectación al negocio, y entonces a partir de ese momento usted presenta la solicitud y usted tiene hasta 3 meses, pero evidentemente más bien los patronos ahorita lo que están viendo es cómo hacen para volver a operar antes de esos 3 meses, si pueden. Claro. María Marta, otro tema importante, y es que mucha gente puede tener temor. Si por ejemplo una persona que tiene 59, 60 años y está muy próxima a pensionarse y entonces va a tener 3 meses de no recibir su salario, pueden continuar cotizando o pagando esas cuotas para su pensión, igualmente el seguro social, porque puede ser que durante 3 meses usted no está pagando el seguro social. ¿Cómo se hace en estos casos? Y si el patrono tiene alguna responsabilidad también sobre esto. Con las cuotas. Exacto. Bueno, esa es una excelente pregunta y es momento de aclarar, de hecho, para que la gente que está viendo no se preocupe si está suspendido o si va a enfrentar una eventual suspensión. Recordemos que cuando uno cotiza para el régimen de invalidez, vejez y muerte, el IBM, existen varias reglas y escenarios. Entonces, por ejemplo, la regla general es que la persona tiene un porcentaje definido por la Caja del Seguro Social del promedio de los salarios recibidos durante los últimos 20 años cotizados para poderse jubilar. Esto equivale a 240 cuotas. Entonces, por ejemplo, la gente, qué sé yo, que ya trabajó unos 30 años, ya tiene alrededor como de 360 cuotas o más. Entonces, no debería de preocuparse tanto porque no le va a afectar en la hora de la jubilación. Ahora, si están suspendidos, va a haber una suspensión también de los aportes obrero-patronales. Pero yo ya hice incluso la matemática con la gerencia de pensiones de la Caja del Seguro Social, con don Jaime Barrantes, y esto es una afectación que ni siquiera llega a ser un 1%. Entonces, imagínense que, se lo pongo así en términos matemáticos, si una persona gana en promedio 450,000 colones, por 3 meses que deje de trabajar, lo que deja de recibir en el IBM son 1,000 colones menos. Es muy poco. Si usted me pregunta que si puede aportarlo voluntariamente, si puede, y se afilia al régimen voluntario por un monto inferior y aporta de una vez al IBM y a la Caja del Seguro Social, pero no es una afectación como para alarmarse. María Marta, pero podrá realizar la afiliación aun y cuando esté afiliado como un trabajador asalariado. ¿Sí podrá hacerlo? Sí, porque recuerde, eso también ya me lo dijo, por ejemplo, la Junta Directiva de la Caja.
es que recordemos que en ese momento está suspendido el contrato de trabajo, entonces usted ya deja de cotizar. Bueno, y hablando precisamente de eso, María Marta, digamos que si la persona está suspendida temporalmente el contrato, ¿qué pasa si, porque en la casa también podría ocurrir algún accidente, o le podría pasar algo, o podría darle un ataque de apendicitis que no tiene nada que ver con la dinámica que esté realizando, y entonces tiene que ser intervenido, la parte del seguro obviamente está cubierto, ¿cómo entra en juego la parte de la incapacidad? Ok, eso es muy importante también. Recordemos que, por ejemplo, cuando uno es despedido, la ley prevé que la persona a partir del momento en que es despedida tiene 6 meses, por decirlo así, de gracia de todavía tener un seguro social. Eso aplica igual en la suspensión de contratos de trabajo. La persona sigue asegurada, nada más, eso sí, no sigue cubierta por la póliza del INS. Si tiene que incapacitarse, por ejemplo, se puede incapacitar. ¿Por qué? Porque imagínense que yo me quiebro una pierna, por poner un caso hipotético, y fui a la caja y me atendieron, todo bien, me operaron y me pusieron los fines y eso, pero no puedo, tal vez tengo que estar incapacitada por 3 meses y de repente me llama el patrono porque ya tengo que volver a trabajar y no me incapacité. Entonces sí es bueno que uno, si tiene un problema, pues sí se incapacite para que si, por ejemplo, tuviera una circunstancia de esas, previendo, ¿verdad?, que tiene que volver a reinsertarse a laborar, pues tenga la incapacidad. Claro. Curarse en salud, María Marta. María Marta, cuando un patrona decide implementar la suspensión temporal del trabajo, el colaborador y el patrono tienen que firmar algún documento, existe algún contrato con fechas establecidas de cuándo regresará a su puesto, o qué pasa si no puede regresar a su puesto porque continuó la crisis y se va a extender por 3 meses, en fin, todas las condiciones que puedan pasar, ¿verdad?, en este momento en el que no sabemos qué va a pasar. Esa es una excelente pregunta también, porque todos los días los trabajadores me están consultando al respecto. Hay patronos que no están dando una carta. Por ejemplo, yo lo que he implementado es que yo le digo al patrono, o sea, hay que emitir una carta que le diga a los trabajadores por qué están suspendidos, ¿verdad? Para que sepan qué es lo que los respalda legalmente al patrono, que ellos entiendan sus derechos y, muy importante, tienen que emitir esa carta. El patrono no necesariamente tiene que poner fechas, porque puede extenderse hasta 3 meses por el momento. Entonces, si usted quiere empezar a operar antes, usted empieza a operar antes, no hay ningún problema. Nada más que los trabajadores sepan que sí puede ser hasta 3 meses. Ahora, lo que es importantísimo y obligatorio de parte del patrono es dar esa carta de que está suspendido para que esa persona pueda accionar todos los mecanismos, como ir a pedir el fondo de capitalización laboral, por ejemplo, si aprueban el retiro del ROP, del régimen obligatorio de pensiones complementarios, o por ejemplo, si quiere acceder al plan proteger y demás, ¿verdad? U otras medidas que se van a ir tomando y que están en la Asamblea Legislativa y demás, para que la persona pueda certificar y comprobar que de verdad fue suspendida. Entonces, por eso es una obligación del patrono, y muchos patronos no están dando esa carta. Lo suspenden por WhatsApp o por correo electrónico o por llamada. Yo no quiero dejar pasar la oportunidad que María Marta Salazar, abogada laboralista, se sienta a conversar con nosotros en este Café Nacional. Hemos hablado de la parte de la suspensión de contratos de trabajo, pero también hay otra situación que está pasando en nuestro país, y es la que tiene que ver con la reducción de la jornada laboral. Y entonces yo quisiera aprovechar los últimos 2 minutos, María Marta, para tratar de explicarle a la gente si parte de estas condiciones que hemos hablado también entran en juego cuando se reduce la jornada de trabajo de las personas. Sí, pues se comparte la situación, digamos, a los superiores patronales, porque evidentemente disminuye María Marta, perdón, otra vez el micrófono, sujete el micrófono otra vez como antes, exacto, okay, para ya. que la gente Bueno, pueda oír ahí. Cuando vemos el tema de reducción de jornadas, ponemos el ejemplo, digamos, de que se redujo la jornada en un 50%, pues evidentemente sí se va a ver afectado también el aporte obrero patronal, porque se va a disminuir también en un 50% por parte del patrono esos aportes. Lo de la incapacidad sigue igual, como le digo, los aportes obrero patronales se reducen. La parte de la póliza del INS ahí sí permanece, porque se está reduciendo. Exactamente, ajá. Tiene que seguir. Ajá. Y para que nada más la gente lo tenga en cuenta, si se le está reduciendo la mitad de la jornada a fin de año, cuando tengan que pagarle el aguinaldo, pues va a tener que sufrir también una afectación, obviamente, en el porcentaje. Sí, en los dos casos. ¿Verdad?
En Sí, los dos casos, evidentemente sí. va a haber una afectación en vacaciones, cálculo de cesantía, aguinaldo y demás extremos laborales, por supuesto, porque pues va a percibir menos salario o no va a percibir del todo como en la suspensión, ¿verdad? Entonces eso se reporta en cero. Yo nada más me voy a regresar al tema de la suspensión temporal porque quisiera que nos deje claro una dudita que me acaba de aparecer. Si por ejemplo el patrono hoy decide hacer la suspensión temporal por 3 meses, después de esos 3 meses el patrono puede tomar la decisión de despido o tiene que reincorporarse la persona al trabajo para poder hacer el despido. Sí, muy buena pregunta. De hecho, imagínese que la persona estando suspendida, recordemos que lo que hablé al principio era que en la suspensión lo que se pierde, digamos, es el aporte, digamos, de los servicios que brinda el trabajador al patrono y se suspende también el pago del salario, pero los demás deberes y derechos se mantienen. Exacto. Entonces, por ejemplo, un patrono que vea que una persona suspendida, qué sé yo, incurre en una falta grave, lo puede despedir estando suspendido o puede amonestar estando suspendido. Entonces, si puede despedir estando suspendido, también puede pasar pues que cuando regrese a trabajar, pues sí lo puedan despedir. Perfecto. María Marta, muchas gracias por haber compartido con nosotros número de teléfono donde la gente le pueda localizar por redes sociales. Ya les digo, sería 40 00 1331. Ok. ¿Y en redes sociales? O sí, en Facebook de Oficium Legal y es Oficium con doble F. Ok, perfecto. Muchísimas gracias para la gente de la radio. Ahí en televisión sí habían aparecido los datos. María Marta Salazar, abogada laboralista, muchas gracias.